Hola, ¿cómo andan? Hola, 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 hola. ¿Molesta el ruido del calefactor? Está fresquito. A ver, acá. Ahí estoy conectando el otro, así las puedo leer. Acá está. Hola, Debo, Gerald, Barbie, Mariela. ¿Cómo andan todas? ¿Cómo dicen que les va? ¿Quién se quiere ir? Debo. Hola, Maca. Hola, Evi, Mayra. ¿Cómo andan todas? Ahí veo que ya le están poniendo me gusta al video. Gracias, chicas. Así me ayudan a posicionarlo. Hoy se escucha bien, ¿no? Todo en orden. Sí, todo bien yo. Gracias, May. Sí, bueno, como dice Debo, si me ayudan compartiendo el link y que estoy en vivo en los grupos de manicuría que estén. Hola, Angie, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, acá tengo todo lo que fui comprando esta semana. Encontré muchas cosas a muy buen precio, así que dije, bueno, compro porque después aumenta, ya saben cómo es este país. Así que dije, bueno, les voy a mostrar, de paso voy a hacer los swatch de lo que fui comprando y vamos a ver si se conectan muchos, hago los efectos que me pidieron. Así que ayúdenme a compartir. A ver, yo también lo voy a compartir en los que estoy, obvio. Si no... A ver, acá tenemos uno. Vamos a compartir. A ver, lo voy a sacar de acá porque si no... Así es más fácil. Y acá ponemos... Ahora en vivo. En Vivi puse en vez de en vivo. Ahí, y vamos a mandarlo acá. Este también es de uñas. Este, y creo que no hay más. No tengo más. Y lo voy a poner en el grupo privado de Facebook. Aunque todas estaban suscriptas, pero por ahí les llega mejor esta notificación. Y alguna por ahí está disponible hasta ahora. Estoy en vivo.
¿Cómo se ponen caritas en este teléfono? Acá. Y ahí, copiar, publicar. Y ahora vamos a la fanpage. Vamos a poner acá también. Y listo. A ver, publicando, listo. Bueno, vamos a YouTube ahora. Entro al vivo otra vez, así las puedo ir leyendo. Hola Gaby Bassano, ¿cómo va? Gaby, mándame después por privado tus datos postales, así te envío lo que ganaste. Maca, mañana te voy a mandar a vos. Ahí lo compartí en varios lugares. Bueno, ¿se acuerdan que hace poco les había compartido que había conseguido unos gel paint con super glitter? Que eran... A ver... No, este no. Este y otro rosa, ¿no? Que eran uno plateado y uno rosa. Que tengo por acá el swatch. A ver. Acá está el del rosa. Y el del plata. Acá está. Eran... ¿Dónde está? Acá. Estos dos. A ver si se ve ahí. Creo que se ven bien. Bueno, conseguí otros 3. Estos. Así que me voy a fijar. Este no me acuerdo si no es el mismo. Creo que cometí... Ah, no, el que tenía era 18 y este es 5. Bueno. Me voy a fijar qué tal son estos 3. Y después, lo otro que conseguí es... estos gel paint de... Supuestamente es de S-Flow, pero... No sé, no estoy segura, pero para mí... No son de la marca S-Flow, claramente, porque estaban a 80 pesos cada uno. Así que no creo. Esa marca es muy buena y cara, así que no creo que realmente sean de S-Flow. Después estos son de MAC, pero no se ven en todos los lugares. Gracias Mariela. Gracias Debo por compartir. Mayra Loza dice, ya que estamos charlamos, ¿hace cuánto empezaste a hacer manicuría? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Mayra, tengo un video preparado con una story time donde les voy a subir eso, así que no quiero spoilear. Pero en realidad yo no me dedico exclusivamente a atender gente y hace muchos años que estoy metida en el tema, pero no es que atienda un cliente atrás del otro. Eso es lo que te voy a adelantar. Así que después tenés que estar atenta a cuando suba el video con la story time. Hola Marumón. Bueno, después me compré, porque yo tengo un gel paint negro, pero la verdad es muy aguado. La pigmentación no me gusta. Miren, se los voy a mostrar cuál es para que si alguna también lo tiene, pueda decirme si es este que dice Lily Ángel o algo así. Entonces, la pigmentación que tiene no me gusta y encima yo con los pinceles así para detalle y ¿cómo se llama esto? Para hacer dibujos y demás, no es que sea muy buena, me cuesta un poquito bastante. Entonces dije, bueno, encima el gel paint no me ayuda. Así que, bueno, entre estos, acá abajo decía el color, agarré uno que dice negro y vamos a ver qué tal sale este que es de los recontra económicos, porque estoy a punto de comprarme el de Nail Show y después
justo, el día, no sé si fue el mismo día antes de que iba a hacer el pedido o el día anterior, leí un montón de comentarios en un grupo de Facebook de manicuría donde decían que que no tenía buena pigmentación. Y encima estaba como 500 pesos, creo, 400 pesos, no sé. Así que dije, no, bueno, ya está, no lo pido y ya está. Así que bueno. Luciana González dice, Dani, tenés que revolverlos un poquito los gel paint porque el pigmento está... Sí, lo revuelvo y todo, Lo revuelvo un montón y así todo no le hallo, no me hallo con ese. Hola Dani Cross. Eso, como dice Débora, denle like al video. Gaby pregunta, yo quiero saber qué estudias. Bueno, estoy estudiando martillero público, corredor público y corredor inmobiliario, así se llama el título. Es una tecnicatura y ya la estoy terminando. Si todo sale bien este año, se termina. Pero bueno, igual quiero dedicarme a esto de las uñas. Maca dice, yo tengo esos gel paint y para mí son una caga. Maca, ¿cuál? ¿Estos? ¿El que tenía yo o los que compré? No me digas que los que compré porque ¿cuántos compré? 7 me compré. Espero que salgan buenos. A ver. Bueno, después, como les decía, estoy con el tema de conseguir algo bueno negro. Después dije, bueno, vamos a probar también con acrílico negro y con esmalte regular negro. Compré este porque estaba barato, ni idea si es bueno o no la marca ni nada. Y acrílico negro común de pintura me quedaba muy poquito, así que fui y compré otro. Yo sé que Eterna es una buena marca, pero dije, con uno nuevito voy a hacer todas las pruebas luego con los negros, no sé si hoy, otro día o lo que sea, y un esmalte común. Pero cometí el error de que yo quería este esmalte para hacer dibujos y todo eso, y si se fijan, dice para secado rápido. Vamos a ver qué tan rápido seca realmente, pero no sé si me va a convenir. Después, bueno, a algunos les comenté que estuve comprando distintos tipos de liners. Estos dos son de librería. Y este lo compré en una casa de uñas. Este no tiene ni número, ni marca, ni nada. Me salió 50 pesos, creo. Y estos de librería me salieron 45 pesos. Y son 0 y triple 0. Y dice marca... no sé si S45 será el modelo. Y la marca dice Di Tomaso. Vamos a ver qué tal salen también. Hola Yamila, Analia, ¿cómo andás? Hola Jessy, dice, yo me compré el set de 36 de esos blancos y me encantan. Bueno, bien. Eso me pone buen humor. Después vi este paquetito de 30 pesitos que tiene como... Ay, les voy a poner un poco más de zoom, así ven mejor. Total, lo voy centrando acá. Ahí va. Son como gemitas o algo así. No sé, me gustaron por los colores que tenían, tipo colores pasteles, y estaba a 30 pesos, así que bueno. Ya saben cómo soy. Veo 30 pesos y yo agarro. Después, esta plaquita para stamping, que no sé si van a llegar. Esta bien está a 40. Pero si se fijan tiene doble etiqueta, así que seguro estaba más barata. A ver si le puedo sacar. Siempre me encanta hacer eso cuando veo que tenía otro precio, me encanta ver cuánto estaba antes. No, esto no es una pinza. A ver. No, miren, se lo sacaron para que no puedas ver cuánto estaba antes. Bueno, no importa. A mí me salió 40. Y la verdad me parece barato para una plaquita de stamping. Si bien es chiquita y todo. Y a ver si se llega a ver. No, así no. A ver, quiero que vean.
lo que tiene muchas rosas y demás. A ver, ahí. Capaz, si se ve. Ah, ahí se ve un poco mejor, sí. Tiene flores, rosas y demás. Después la puedo estar probando si quieren. Bueno, ¿dónde está el paquetito? Después compré este paquetito que no me acuerdo cuánto me salió ahora que pienso. Son limas comunes de madera, pero que me resultan muy cómodas para cuando me limo las uñas de los pies, para pedicuría. Así que nada, son para mí estas, ¿no? Claramente. Yo no hago pies al resto. Después compré este frasquito de glitter que está 100 pesos, me salió. Yo tengo ya este mismo que tiene como destellos holográficos. No sé si se llega a notar. A ver. Ahí, con la luz capaz. Bueno, tiene destellitos verdes, rositas, etcétera, o sea, tipo holográficos. Cosa de que ¿cómo es? Ah, no me sale. Que yo lo uso a veces para hacer el efecto sugar cuando quiero que me quede así con un acabado más holográfico. O sea, no el sugar común. A veces lo hago con el común y a veces lo hago de otra forma. Bueno, después les decía, yo de este glitter ya tengo, pero tengo en un frasquito súper chiquito y ya se me estaba acabando. Y vi este que venía un montón y bueno, lo compré por eso. Después este otro estaba 50 y me re gustó. Tiene como circulitos tornasolados. No son translúcidos, pero son tornasolados y me parecen re lindos. Y también vienen un montón, así que nada, me pareció recopado. Esto algunas ya lo vieron. Este es un frasquito para el monómero, para cuando ya estamos más cancheras y no lo ensuciamos tanto el monómero. Viene con su tapita de corcho, entonces si te sobra monómero lo dejas acá, en vez de, porque no pueden volver a meter el monómero que ya vaciaron dentro del frasco, pero sí en un recipiente más grande y con tapita. Este lo compré en Analía Gordon. Y también compré en Analía Gordon este otro chiquitito con tapa para lo mismo, porque hay veces que tenemos que cambiar de monómero por distintos motivos y bueno, quería también uno con tapita. Este es mucho más chiquito obviamente y bueno, los dos los compré en Analía. Después compré un pastillero para organizar decoraciones y demás. Después voy a probar con alcohol. A veces los números de los días estos salen y si no le pego un sticker arriba y listo. Y este me salió 55 pesos. Después conseguí estos pinceles grandes de silicona, que hace un montón los quería, pero no encontraba estos exactamente, que son los más duritos, más resistentes y con muchas puntas diferentes. Este paquete sí me salió un poquito más caro, creo, no me acuerdo exacto, pero creo que algo de 500 o 600. Porque yo tengo unos pinceles de silicona, pero que son una porquería. Miren, hay 3 que tengo perdidos por ahí porque vienen 5 y tenía estos. Con esta puntita chiquitita que cada vez que lo presionas así nomás y se mete para adentro. Y después es imposible sacarlo. Así que nada, estos no me sirvieron y encima me costaron, no sé, si 300 pesos o algo así, hace un tiempo largo ya. Así que con estos creo que voy a andar bárbaro. Bueno, después en otra tienda conseguí este paquetito que en realidad los vendían sueltos a 50 cada uno. Es hoja de oro, dorada y plateada. Y ya se me estaba acabando también la dorada, entonces dije, bueno, voy a comprar. Y nada, en realidad es 50 pesos cada uno. Pero como me llevé los 4, me lo dejó creo que en 170 o en 180, no me acuerdo. Una cosa así. Después compré estos strass
que no son de manicuría, sí, vienen con un hilito de pegamento, porque creo que estos estaban 30 pesos y quería pegárselos alrededor de la cabina, así que después voy a estar decorando la cabina. ¿Y qué me falta? Bueno, ahora vamos a hacer los swatch de estos. Ah, y en una tienda que acá en Mar del Plata que se llama Naranja, que está en la Peatonal y en Rivadavia, bueno, hay varios locales de naranja, tienen muchas cosas en liquidación. Yo no sé si es porque estuvieron cerrados por el aislamiento o porque está por cerrar, no sé. Pero estaban estos dos efectos, dorado y plateado, 100 pesos. Y hoy en día estos efectos están súper caros. Así que, y por lo que veo, al menos a simple vista, viene bastante llenito el pote. Así que dije, bueno, los compro. Y después compré este stencil, también en este naranja, que estaba creo que 90 pesos. Para hacer, bueno, decoraciones con estas líneas. No sé si se ve ahí. Es como, bueno, un diseño bastante lineal. Y por último, estos stickers al agua, que me súper encantaron. En realidad, los que más me interesaban son estos, de los perfumitos tipo Chanel, y etcétera. Y los macarons, no sé, es como que todos los diseños son súper románticos y son todos chiquititos como para detalles. Y yo la mayoría de los stickers al agua que tengo son todos de la uña completa, como estos que tengo por acá, que estos no los compré ahora, pero bueno, son todos así de uña completa. Entonces agarré y dije, bueno, tengo que tener uno así de detalles, y la verdad que este diseño me encantó. Y también estaba en oferta como a 90 o 100 pesos, no me acuerdo. Barbie dice, yo los conseguí en 95 esos efectos. Claro, por eso, depende en dónde, pero por ejemplo acá en Mar del Plata hay locales que los tienen a 400 o 500 pesos cada efecto. Y la verdad es que haberlo visto a 100 pesos dije, bueno, acá. Acá me lo llevo. A ver, ¿qué están diciendo? La mayoría de las cosas yo las compro en Analía Gordón. Hace envíos a todo el país, así que pueden pedirle y díganle que van de parte mía. Pero después, estas cosas que estuve comprando estos días fueron en tiendas de acá de Mar del Plata que tienen alguna que otra cosa de uñas, no es que son específicas de uñas. Como les decía, naranja, también compré en Casa Moda, y en otra muy grande que está en la Peatonal, que es como un bazar re grande, que hasta tiene 3 entradas, que se llama Jade. Tienen página de Instagram, pero bueno, nada. No sé si hacen envíos y no es que son tiendas de manicuría. Simplemente estuve por ahí por el centro paseando un poco, paseando. Tampoco paseando, pero un ratito recreativo y bueno, nada, como veía barato compraba. Mariela, Mayra. Mayra pregunta dónde consigo esos guantes para empezar a trabajar con las uñas. Estos guantes son de nitrilo. Están los guantes de látex, pero a mí me dan alergia y a mucha gente también. Esta es la caja que yo tengo. A ver si se ve. Está al revés. Bueno, estos son los que uso yo, pero nada, cualquiera que sea de nitrilo. Vienen de distintos colores, pero a mí me gustan negros. Y las venden en las farmacias o en cualquier tienda de insumos de uñas. Tienen que vender guantes, me imagino. Yamila dice, capaz te acordás, tiré la data del papel de oro con el papel de sidra. Sí, Yami, me acuerdo
Pero no tomo sidra, entonces no tengo de dónde sacar todavía. Lo que sí, cuando dijiste eso, lo que se me ocurrió, pero no lo probé, podríamos ponerlo a prueba también. Lo que pasa es que no sé si esto se puede mostrar en cámara. A ver, esperen un segundito. Los cigarrillos tienen un papel que es así. No, pero este no es tan dorado. Quizás que este en pedacitos también se podría encapsular. No sé cómo quedará. Pero podríamos probarlo. Así como cosas caseras. Bueno, ¿dónde compré? Ya le fui diciendo. Dani Cross dice que sí, que son lindos estos esmaltes de Andrea Gorgonó. Bueno, buenísimo, porque es mejor, porque ya que lo compré. Debo sigue diciendo que den like, y tiene razón, denle like al video, pónganle me gusta, manito arriba. Miri dice, ay, es precioso. María N. Rojas dice, hola Dani, quiero que me enseñes a hacer el baby boomer en semi, no me sale. Cierto, es verdad, lo pediste 1.000.000 de veces. A mí no me gusta, a ver, a mí me sale, pero no me gusta mucho hacerlo en semi. Prefiero 10 millones de veces el resultado del baby boomer en acrílico o en gel o en acrigel. O sea, no me gusta, pero no el mío, ninguno. Entonces es como que cada vez que me lo dicen que lo haga, tipo digo, ay no. Te juro que lo odio. No me gusta, me parece que queda muy artificial. En cambio, en acrílico queda mucho más natural. Queda mucho mejor el difuminado. Jessy pregunta dónde hiciste la compra. Recién le fui diciendo. Luciana González dice, somos 26 y hay 15 likes. Denle like, please. Muy bien, Luciana. Maru Moon dice, quiero los pinceles de silicona. Acá no hay nada abierto todavía. ¿De dónde sos, Maru, vos? Podés hacer un pedido a Analia Gordón, que es de acá, de Mar del Plata, y te lo envía a tu casa. Si es que está trabajando el correo, obviamente. Lourdes, ¿cómo andás? Loma de Zamora, todo por internet compro, dice, claro. Barbie dice, yo también, sí, todo por internet, pero hay páginas de 11 que lo tienen. Mariela dice, para foil sirven esos pinceles, creo, sí, para ayudarte con el foil, para los stickers, para un montón de cosas te puede servir, así que... E inclusive para hacer diseños con textura, yo los quería más que nada para eso. Por eso necesitaba uno que cuando presiones con el pincel no se, digamos, no se meta para adentro como el otro que les conté. Yo ni salgo igual hasta que esto se levante, solo hacer compras. Los efectos están casi 400 acá en zona norte. Ven, eso es lo que les decía, los vi muy baratos. Ayuden con sus likes. Hola María Celina Molina, ¿estás presente? Hola Silvana. Es re barato el Lan, dice Barbie. Barbie, pasame el link entonces. Sí, es re barato. Yamilo dice, sí, podríamos probar. Yo también hice con el papel del ferrero. Ah, ese también, claro. Sí, habría que hacer encapsulados con todo lo que encontremos. Mayra Jiménez dice, ¿qué marca de semi recomendás? Sos una grosa. Gracias por tu grosa. Yo no recomiendo ninguna marca en particular, porque a mí me gusta usar todo tipo de marcas y entra el debate. Yo lo que te voy a recomendar es lo que recomiendo siempre, es que vos te compres 1 o 2 esmaltes de la marca que quieras, los pruebes y si te gustan, cómprate más. Así vos mismo vas a saber
si esa marca te gusta o no, porque por ahí la marca que me gusta a mí no es la misma que te gusta a vos y bueno, sobre gustos, chicas, hay esmalte para todas, hay marcas para todas. Hola Mariluna. El abogado dice, Dani, a la chica que le compras vos, ¿por dónde la busco? ¿Directo Google, Facebook o Instagram? Yo les pasé el contacto, Caro, pero bueno, se los vuelvo a pasar. Ah, si no, paren. Acá tengo... No, miren, acá... Soy un desastre. Acá tengo más cosas que compré. ¿Qué? Soy terrible. Voy encontrando bolsas con cosas que compré. Miren, acá tienen todos los datos. A ver, espero que se vea. De Analía Gordón. Escríbanle este número de WhatsApp. O escríbanle por Instagram, por Facebook, etc. Porque la página web todavía creo que no la terminaron. Entonces no les va a funcionar mucho como tienda online. Pero escríbanle a este WhatsApp y en el horario que bueno, que estén ahí en el coso, en el local, los de este local, les van a ir respondiendo y les mandan fotos de todo lo que tienen y qué sé yo, porque ponele, en lo que es decoración, tienen 3 millones de cosas. O sea, por ejemplo, no sé, de estos stickers al agua tienen, no sé, como 500 diseños distintos. Así que ustedes se van comunicando ahí por WhatsApp y les van pidiendo fotos y demás y ellos les van mandando. Bueno, acá encontré otras decoraciones que compré en Analía. Y la plaquita esta para cortar el acrílico. Que cuando empecemos con acrílico vamos a usar mucho esto porque está muy de moda hacer diseños con los cortes. Hola Betiana, ¿cómo va? Rocío Pérez pregunta qué son los potes negros. Son gel paint, pero con glitters. Yo la otra vez me había comprado 2 para probar y como me gustaron, miren la pigmentación que tiene esto. Les vuelvo a mostrar porque es impresionante. Esto es una sola capa. Una sola capita de estos geles. A ver si se ve. Ay, estoy enfocando re mal. A ver, ahí. No, ahí me fui. Ay, maldita sea el delay. Ahí se ve bien. Bueno, y fui y me compré otros 3 y ahora vamos a probar cómo salen esos. ¿Dónde me quedé? Ah, que Barbie Caruso dice, lo pasé el link en el grupo, después te lo paso por privado para envíos, tiene mínimo de 5.000. Bueno, bárbaro, Barbie, gracias. Debo dice, claro, que los maridos nos regalen bombones, así tenemos el papelito del ferrero para encapsular. Muy buena sugerencia. Vani Luna dice, qué lindo todo, gracias. Barbie, ¿se te cortó? No, a mí no se... O sea, en el que estoy viendo acá al lado no se me cortó. Ahí Barbie le contestó a Rocío. Maca dice, me encanta ese plateado y justo es el que me piden para un esmaltado, acá no hay. Es que, ¿saben que yo los vi en este lugar que les digo que se llama Casa Moda? Y no los vi en ningún otro lado. Yo no sé de dónde salieron estos. Así que nada, espero que empiecen a aparecer en todos lados porque están buenísimos. Bueno, tengo ganas de empezar a hacer los swatch. Y mientras tanto las voy leyendo y si tienen dudas me van consultando sobre distintas cosas. Y en lo que las pueda ayudar, obviamente les contesto.
bueno, voy a acomodar un poquito acá. Bueno, lo que es hoja de oro y estas deco no las voy a, no voy a hacer un swatch, ¿sí? Porque ya, o sea, son cosas que ya tengo y compré para reponer, lo mismo que este glitter, ¿sí? Aparte me lo van a ir viendo en videos y demás. Y ahí ya van a poder ir viendo. Lo que tengo muchas ganas de abrir son todos estos gel paint. Eso sí. Y estos dos efectos que quiero probar cómo quedan. Bueno, y después, cuando ya tenga los swatch de todo esto, tengo ganas de probar los 3 liners a ver si valieron la pena o no. Y la plaquita después vemos si queda tiempo. Y los de silicona los voy a dejar para cuando les haga el video de texturas. Porque justamente para eso es que los quiero. Bueno, voy a poner una servilletita. Acá tengo más cristalitos para acomodar en mi cajita. Este también lo voy a sacar. Y bueno, vamos a empezar a hacer swatch. Ah, los de los efectos los voy a hacer en... ¿Vieron estos? Que vienen así de A3. Los que son efectos me gusta hacerlo acá porque le pongo una capa de negro, una capa de blanco y etcétera. Y bueno, y hago en el mismo efecto con distintas bases. Como para tener un resultado diferente. Así que voy a traer mi esmalte negro, blanco. Este es blanco común, sí. Porque tengo blanco con glitter si el paquete es muy parecido. ¿Y qué me falta? Bueno, top coat. Acá este es el de los efectos. Y después voy a necesitar pincelitos chatitos o bueno, el que tengan ganas para los gel paint. Pero quiero empezar con los efectos para ver si son... Ah, y aparte, ya que vamos a empezar con los efectos, como me pidieron que haga un diseñito con los efectos, ya que estamos, hago el diseñito también. Pero ese lo voy a hacer en uno larguito, así tenemos más superficie para aprovechar. Bueno, voy a dejar dos porque si pinta hacerlo con los dos tonos. A ver, vamos a ver si son buenos. A ver qué tal son estos pigmentos, efecto o como sea. Así que bueno, primero voy a poner la capita de blanco. Estos que vienen así de A3 son más difíciles de esmaltar. Porque ven que se mancha un montón acá abajo. Y la capita de negro. Tiene una pelusa esto. Después sale todo mal por las pelusas. Odio que se manchen tanto los cosos estos. Ahí va. Se manchan por todos lados. Bueno, lo voy a llevar a la cabina. Lo voy a dejar un minuto porque yo... Saben que siempre curo en 30, pero blanco y negro, por la pigmentación que tienen, me gusta dejarlo un minuto, así yo me quedo tranquila, que se curó bien. Y ahora cuando lleve este, las voy leyendo.
Ahí va, bueno. Ah, ya terminó el otro, bueno, no importa. A ver... Debo dice que pruebe todo. Rocío dice, esos efectos quedan divinos, traen mucho, yo los uso. Los blancos como que siempre tienen pelusa o se me hace a mí. ¿Sabes qué puede ser? Porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no sé si soy yo o qué onda, pero tengo 3 marcas distintas de blanco y todas tienen alguna pelusa. No sé qué onda. No, no le voy a dar una segunda capa porque ya fue, es un muestrario. Así que voy a pasar a abrirlos, si es que esto me lo permite. ¿Qué onda? Ah, le tengo que cortar esto, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Ah, se arrancó solo. Ay, maldita sea. Ahí va. Yo después los saco de acá porque tengo todos los efectos juntos en un canastito. Pero la bolsita Ziploc me la guardo porque el tamaño está muy bueno y es resistente para poner mixes de acrílico. Así que para eso las guardo. Bueno, vamos a empezar con el dorado. A ver qué ondis. Bueno, está bien sellado. Por lo menos. Ahí ya voló para todos lados. No. Odio que pase eso. Miren mi dedo. Bueno, tenemos la opción de aplicarlo con el guante, con el dedo o con el aplicador. Vamos a probar con el dedo, a ver qué pasa. Ya que me quedé toda manchada. ¿Ven ahí? Qué lindo que está. Me manché todo el guante y bueno, vamos a aprovechar toda esta cantidad de polvito que salió volando al guante y la uso para la aplicación. Es como un dorado tirando a cobre, porque tengo otro dorado que es bien dorado, ¿se entiende? O sea, el color bien dorado amarillento. Este es como un dorado cobre y la verdad me encanta porque yo no tenía ninguno así. Imagínense que esto es con base blanca, así que no me quiero imaginar cómo va a quedar con base negra. Ahí lo mismo, estoy usando todo lo que me quedó en el guante. Y miren cómo esto mismo me alcanza para casi toda la uña. Y estoy sacando lo que hay, los restos que hay en la tapita esta. Ahora les muestro de cerca cómo queda, ¿sí? Bueno, acá ya se me está terminando lo que hay en esta tapita, así que a ver. Bueno, igual me alcanzó perfecto, ¿eh? Perfecto, me alcanzó solo con la tapita para aplicar todo el efecto en las 2 uñas. O sea, rinde un montón. Bueno, así es como quedó. A ver, ahí. Voy a esperar un cachito a ver si veo cómo lo ven ustedes. A ver si se está viendo bien el color. Creo que sí que se ve. Con base blanca y con base negra. Súper pigmentado, está buenísimo. Y ahora lo que voy a hacer es
voy a tapar, pero medio así nomás porque después ya les digo, quiero hacer el diseñito que me pidieron con efectos. Así que lo voy a dejar por acá, el aplicador lo guardo porque está limpio. Y lo que tengo que hacer ahora es sacarme el polvito del guante, ¿sí? Porque si no, para aplicar el otro, si no voy a tener que usar los otros dedos. Así que... paren. Denme un segundo, un milisegundo. No, gato. El braquito del alcohol. Pero un ratito. Fuera, fuera. Fuera. Anda para allá, dale. O te quedas acá. Pero te portás bien, ¿eh? Bueno, fui a buscar mi cosito de alcohol y tengo una invasión gatuna. Así que, bueno, vamos a ver cómo se porta el señor gato. Si se porta muy mal, me lo llevo. Uy, paren, voy a correr esto. Que no le dé el alcohol. Y ven, con la vasita con alcohol van limpiando el dedito del guante. Con uno alcanza porque para aplicar el efecto. Pero bueno, para que no se mezclen tanto, ¿no? También podemos tirar alcohol en el guante. Y con una servilleta va saliendo mejor. Ahí va, bueno, más o menos. Entonces ahora voy a abrir el otro, el plateado. La verdad, me súper encantó. Después de aplicar el plateado les voy a poner el top coat y los voy a llevar a cabina y ahí se los muestro, digamos, resultado final. Ya con el brillo y todo, porque vieron que se ve un poco distinto, o sea, mejor cuando le aplicamos el brillo. Ahora se ve medio opaco, por más que sea brilloso el efecto y todo eso. Ay, no lo puedo abrir. Ahí. Con los guantes me complica abrir las cosas. Tenés que mostrarnos a tus hijos gatunos, dice. Sí, pero ahora fue y se acostó ahí en un zoo. Este es el plateado. La verdad que se ve súper lindo también. Pero es lo mismo. ¡Ay, miren! Este no vino sellado. Extraño. O sea, sí estaba resellada el paquete, pero no estaba sellado. Uy, el coso. El efecto. Qué cosa rara. Bueno, no importa. Vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Y lo mismo. Voy a usar el dedito. ¡Ay, está increíble! Me encanta. Es muy bueno este tono. Muy bueno está. Che, ¿ustedes ven mal el video o es mi... o solamente mi otro teléfono se ve mal? Veo como todas cosas rayas. Saben que me gusta mucho más con fondo blanco que con negro hasta ahora lo que pude observar. Se nota re bien con el blanco. Con el negro quedó como re oscuro. No sé si está bueno. Y ahora se ve mejor, porque yo ahora ya veo bien otra vez. Pero recién fue como, wow, cuánto píxel. Si hay gente nueva que no conocía mi canal y está acá por primera vez, los invito a que se suscriban.
al canal, es súper fácil. A la derecha abajo del video dice suscribirse, tocan ahí y todos felices. Bueno, más o menos, ay, se me corrió un poco, o me quedó una pelusa, bueno, no importa. Vamos a obviar ese detalle. Se sigue viendo pixelado. Bueno, eso no sé cómo se arregla. Le soy sincera. No sé. Voy a pasarle un cepillito, le voy a poner el top. Y bueno, si no, probamos que, por ejemplo, lo corto y en 10 minutos volvemos y esperemos que ahí funcione mejor. Porque quiero mostrarles los swatch de estas cositas. A ver, voy a poner el top. A estos, ¡ay, qué lindo! No, me encantaron estos efectos. Ya les digo, vamos a esperar un cachitín. Mientras le voy poniendo el top y demás. Si sigue así, cortamos y en 10 minutos, algo así, desde que corto, me vuelvo a conectar y sigo con los swatch y todo, porque quiero que vean todos estos productos. Y el efecto que les quería mostrar, que está muy bueno. Y nada, armo otra transmisión. Por eso digo, si hay gente nueva, suscríbase, así cuando entro de vuelta en vivo, YouTube les avisa y no se lo pierden. Bueno, así que... Bueno, entonces sí, voy a hacer eso. Corto el video acá y en 10 minutos seguimos. ¿Dale? A ver si en 10 minutos se ve mejor o no sé, ¿cómo se llama? Desconecto y conecto el router. Alguna vuelta de esas voy a encontrar para que se vea mejor. Porque debe ser que está baja la frecuencia de internet, no sé. A ver cómo se corta esto. Bueno, las espero a todas en 10 minutitos. ¿Sí? Chau, chi.